Saludos. Bueno, quiero hacer este video para compartir con ustedes la importancia del conocimiento y la meditación de la palabra de Dios. Antes de comenzar, hagamos una pequeña oración del libro Misericordia Día a Día, que es una oración para el encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias. Por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulo tuyo. Amén. Mis queridos hermanos, meditando en la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, he sentido la inspiración para hablar sobre este tema. Dice la palabra: en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, la lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para los creyentes? Es importante que nosotros nos enamoremos de ella. Y por eso me he inspirado a hablar sobre esto. Yo tuve mi experiencia en la renovación carismática y a través de este encuentro con el Espíritu Santo, uno de los signos de esta experiencia del Espíritu Santo es un amor inmenso por la palabra de Dios, un deseo inmenso por la oración, un reconocer el valor de los sacramentos, un ardiente deseo por servir. O sea, todos esos son signos de un encuentro con Cristo vivo y resucitado. Yo me enamoré muchísimo de todo esto y la palabra de Dios es una de ellas. Entonces, hace por ahí alrededor de unos, yo diría, 15 años, que empecé a meditar la palabra.
Pero hace unos añitos acá, sí, yo diría que unos 10 años, me propuse a distribuir la palabra de Dios. Porque es importante la evangelización. Entonces yo tenía el librito de la palabra entre nosotros y la distribuía por mucho tiempo. Luego, cuando tuve mi experiencia con la Divina Misericordia, veo que realmente es Dios el que quiere ir encarnándose más en nosotros. Desde Medellín me llegó a mí esta invitación de tener el libro Misericordia día a día. Algo pasó con la palabra entre nosotros, entonces yo estaba buscando las lecturas diarias, pero no sabía por cuál decidirme. Una cuñada me habló de Misericordia día a día desde allá, desde Medellín. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los directores de una de la Casa de la Misericordia. Y él me dijo algo que realmente me llegó al corazón. Yo le estuve diciendo que yo llevaba el apostolado de la Divina Misericordia. Y me dijo, me parece magnífico, precioso que estés llevando ese apostolado tan bello. Pero es importante que las personas encarnen esa misericordia de Dios. Y la gente necesita no solamente tener una devoción, sino que la gente necesita tener la propia palabra, el propio Jesús encarnado en sus corazones. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. A mí eso me impactó porque yo dije, yo tengo que centrarme más, tengo que luchar más por seguir distribuyendo la palabra, porque la palabra llegue a muchas personas, porque la palabra de Dios vaya transformando muchos corazones, como lo hace conmigo cada día. Y este libro yo lo pedí, yo dije, mándeme uno, yo lo quiero conocer. Y a mí me ha impactado la manera como este libro, estas lecturas, diariamente, cómo se quedan en nuestro corazón, cómo hace esa resonancia todos los días. Y por eso quiero animarlos a tenerlo. Ahora, estaba leyendo yo cómo nació este libro. Va a cumplir 30 años este inicio de esta obra de evangelización. Y me parece tan impactante cómo esta persona, el director de Misericordia día a día, o el fundador más bien, fundador y director, Juan Carlos Saucedo, cómo él tuvo una inspiración. Después de un retiro, él pensó de qué manera podía él hacer que la gente pudiera tener la palabra todos los días. ¿Cómo podría él hacer? Y así fue como nació esta inspiración de poder tener estas meditaciones todos los días. Ahora, estaba también leyendo la espiritualidad de esta Casa de la Misericordia. Dice que vivimos nuestro bautismo iluminados por el mensaje de la misericordia dado al Señor a Santa Faustina y avalado por el magisterio de San Juan Pablo II, el Papa Francisco, y como forma concreta de encarnar el Evangelio. Esta es la espiritualidad de la Casa de la Misericordia, o sea, el propósito. El encuentro con Dios Padre Misericordioso nos permite vivir nuestra identidad de hijos amados, reconociendo el primado de la familia espiritual y natural como lugares de salvación. Arraigados en el encuentro orante con la palabra diariamente, la vida sacramental y de oración,
la fraternidad, la escucha y el acompañamiento y la sanación interior que nos llevan a asumir y a sanar nuestra propia historia, abriéndonos al misterio del otro para ser alimento. Eucaristía para la Iglesia y el mundo, a ejemplo de la Santísima Virgen María, discípula de Cristo. Ahora, ¿qué es misericordia día a día? Es la palabra de Dios para tu vida. Nuestra publicación fundamentalmente es la palabra que se lee en las Eucaristías. Nuestro deseo es que cada persona tenga un encuentro diario con el Señor a través de su palabra, con el método de la lectura orante, la lectio divina, mediación orante de la Sagrada Escritura. Se remota al año 184, con Orígenes, quien afirmó: para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Entonces mira qué tan hermoso, esto es lo que me ha impactado, la lección divina. Es un método de oración muy antiguo, imagínate, 1984. Y vemos aquí cuando leí en la primera lectura la importancia que los apóstoles tenían a la palabra de Dios. Es que muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo es eso, el desconocimiento de la palabra que me dice Dios cada día. Entonces, si nosotros retomamos esto de nuevo, si nosotros apreciamos y valoramos esa palabra diaria, porque fíjate, nosotros podemos recibir la palabra de Dios de muchas maneras y de muchas partes, y todo lo que es palabra de Dios es hermoso, pero es que es muy lindo estar en unión con la Iglesia. Como católicos necesitamos meditar en la palabra diaria que la Iglesia nos ofrece. Ahora es importante leer la palabra, meditarla, comprenderla, discernirla, orar con ella. Y esto es la lección divina. Entonces, ¿en qué consiste? La lectura orante consiste en vivir 4 peldaños: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. De esta manera confrontamos el día a día con la palabra. Es necesario en el momento de la contemplación registrar de manera escrita lo que la palabra produce en el corazón, preguntas y respuestas. Decía o dijo Benedicto XVI: si se promueve esta práctica, lección divina, con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. ¡Qué hermoso! Si nosotros practicamos la palabra, la leemos, nosotros veremos frutos abundantes en nuestra vida espiritual. Por eso yo te invito a ser parte de esta gran obra de misericordia día a día. Obtener este librito te ayuda a ti espiritualmente, y fuera de eso estamos ayudando a tantas personas que se benefician de este libro. Tantas obras de misericordia que se pueden hacer con él. Yo personalmente con esto que yo hago, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo ese dinero se multiplica. ¿Por qué? Porque lo reparto para diferentes obras, especialmente sacerdotes que tienen misiones. Y ahora quiero dedicarme mucho a ayudar al Padre Mauricio Merino. Si tú eres parte de esto, créeme que nos vamos ganando el cielo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un aporte para ti, te está sirviendo a ti, te alimenta, te conviene, te va a llenar. Y fuera de eso estás siendo partícipe de obras grandes, de proyectos que se realizan gracias a tú tener ese libro.
No solamente eso, al tener nosotros este libro, también todos estos misioneros de la misericordia todos los días oran por los lectores. Mira lo que dice aquí tan lindo. Misericordia, un café con fe. Amanece en la finca San Juan Pablo II los misioneros y algunos jóvenes que viven procesos de desintoxicación inician su jornada entre cafetales, la oración con la palabra de Dios y el Santo Rosario. Mientras usted disfruta el aroma del tueste lento y el sabor de un secado natural, el día avanza para ellos, respiran libres, tranquilos y en paz. Cuando el reloj marca las 3, sus rodillas besan la tierra, los brazos se extienden en cruz entre las ramas. Es la hora de la misericordia. La ofrecen por ti con la confianza cada día puesta en Dios. Mira qué hermoso. Tú sí sabes qué es eso. El saber que hay personas que están orando por ti, por tus necesidades. Solamente con tú tener el aporte de comprar este libro. Por eso te animo a tenerlo cada 2 meses y también a hacerte misionero. Buscar un grupo de personas que lo quieran tener. Vamos a multiplicar la palabra de Dios para que no solamente traiga provecho a nosotros, sino a muchas personas. Que Dios te bendiga, un abrazo y siempre en mis oraciones. Espero tu respuesta.